¿Qué detalles van llamando mi atención en este texto? Bueno, pues en aquella época en que Jesús habló con esta parábola a sus discípulos, fue algo muy cotidiano para ellos, ya que eran personas de campo y todos estos conceptos le eran familiares. Hoy en día, en nuestro ambiente cotidiano, más citadino y menos cercano a las labores del campo, nos es difícil tener una imagen concreta de lo que ahí sucede. Por ello me pareció interesante investigar un poco más sobre ese tema, analizándolo y pudiendo encontrar más detalles que nos permitan entender esta comparación que hizo Jesús. Empecemos hablando del lugar donde se desarrolló la parábola, la viña o viñedo. Carem, vocablo hebreo que aparece 92 veces en el Antiguo Testamento. Esto nos da una idea de qué tan conocido era este tema para el pueblo judío. Ellos conocían muy bien la viña, los tiempos de la siembra, de la cosecha y de la vendimia, tiempos de arduo trabajo y regocijo. Poder gozar de la vendimia era para ellos una bendición de Dios. Ya lo menciona Isaías en alguno de sus textos. Las viñas se ubicaban en las faldas de las montañas. Antes de plantar los tiernos sarmientos, se quedaban todas las piedras. Una torre permitía vigilar todo el viñedo, y de la roca se labraba un lagar. Hecho todo esto, la viña estaba lista, y se esperaba que a los pocos años diera cosechas. Ahora abordemos al personaje principal de esta viña, el labrador o viñador. En la parábola representa a Dios Padre. Es la persona encargada del cultivo de la vid, del que saldrán las variedades de uvas para la producción de vino. Por lo general es el propietario de las tierras y quien se dedica a este oficio tiene la función de plantar, limpiar y podar los sarmientos, resguardar, cuidar y proteger la viña para que ésta produzca abundante fruto de excelente calidad para su recolección y vendimia. Imaginen, si él es el dueño de las tierras, ¿con qué empeño y dedicación no realizará esta ardua labor? Qué alegres debemos estar entonces de recibir todos esos cuidados y caricias que Dios Padre, con ternura, nos ofrece para que logremos dar abundantes frutos. Ahora bien, si vemos un poco más de cerca este precioso diseño de líneas que crea el viñador en el campo, podemos también sorprendernos con una peculiar anatomía de la vid. Y vamos a conocer también cómo funciona cada una de sus partes para entenderla mejor. La vid verdadera, que es Cristo Jesús. Se trata de una planta leñosa, de hoja caduca y trepadora, robusta, con tronco retorcido. Cuenta además con una serie de ramas o sarmientos, muy largos, flexibles y nudosos, que le dan una estructura. Su fruto es la uva, con la que se elaboran los vinos. Gracias a su periodo de hibernación vegetativo, tiene cierta capacidad de aguante a las fuertes heladas del invierno. Qué preciosa y especial es la vid. Es noble, ya que a pesar de estresarse tanto con las bajas temperaturas, cada año saca los mejores nutrientes para que broten nuevos frutos. Integra la diversidad, ya que acepta los brotes de distintas cepas y recibe amablemente injertos en su tronco, que fácilmente retoñan y se fortalecen. Los sarmientos, que son los discípulos, y con ellos también somos nosotros. Son las nuevas ramas que la vid produce cada año. Cuando su tallo está más delgado y su color aún es verdoso, se les llama pámpano. Cuando su tallo engrosa y tiene una apariencia más leñosa, se le llama sarmiento. A lo largo de cada sarmiento surgirá un número de bultos espaciados entre sí, llamados nudos. De cada nudo asomará una hoja y una flor o una hoja y un zarcillo, formando nuevos brotes donde los tallos de las hojas se unen al sarmiento. Ahora, estas ramas, ¿cómo son capaces de mantenerse unidas a la vid? ¿Cómo pueden sostener el peso de su fruto? La naturaleza es tan perfecta y ha dotado a la vid y a los sarmientos de ingeniosos elementos que le permiten precisamente unirse, soportar y dar estructura. La vid es una planta trepadora que no puede sujetarse por sí misma y necesita una estructura de sujeción que la mantenga erguida. Los zarcillos, brotes y raíces, a través de su particular anatomía, cumplen esta importante función, como veremos a continuación. Zarcillos son los tallos curvos que emergen de la parte superior del sarmiento. Sirven de estructura como asideros. Vean qué maravilloso, cómo su forma permite que se enrosque al sarmiento. Me imagino que tienen esa forma especial para sujetarnos a Jesús y que así como son útiles para el sarmiento,
Así la oración, la meditación, la relación de amistad con Dios son de gran utilidad para sujetarnos fuertemente a Jesús. Brotes. Surgen en la unión de la hoja y el sarmiento y son el punto inicial de crecimiento. Una vez formados, maduran en el interior del revestimiento durante la temporada de crecimiento, dando lugar finalmente a toda una estructura en miniatura que desarrollará un nuevo sarmiento, hojas, flores y zarcillos. Esta idea me pone a pensar que quizás estos brotes que se forman cada determinado tiempo podemos compararlo a los sacramentos que Dios nos regala, ya que nos dice que una vez formados, maduran en el interior. Entonces, cuando nosotros recibimos estos sacramentos, también son, como ellos, punto inicial en nuestro crecimiento espiritual. Raíces. Su función es la de absorber el agua y nutrientes del suelo, sujetar la vid y almacenar carbohidratos para permitir que la cepa sobreviva al invierno. Pueden tener varios metros de profundidad, con el que la planta se busca la propia supervivencia para los nutrientes. La raíz pivotante es la más profunda, alcanza a medir hasta 3 metros, y las raíces fasciculares son laterales y van cerca de la superficie, a unos 25 centímetros de profundidad. Esto me hace pensar que Jesús, la vid verdadera, se encarga de hacer crecer sus raíces tan profundas como las necesitemos, y se vale de familia, amistades, comunidades educativas o religiosas, guías, líderes, para hacernos llegar los nutrientes que necesitamos, para que lo único que debamos ocuparnos sea en permanecer en él. El término madera de un año se utiliza para nombrar a los sarmientos que después de un año de haber crecido, se vuelven leñosos durante el invierno y los brotes formados el año anterior se conviertan en sarmientos. El cuidado del viñador en este periodo es fundamental, porque normalmente la vid solo producirá fruto en sarmientos de brotes desarrollados el año anterior. Esto me invita a reflexionar qué importante es el tiempo de cumplir ciclos, desarrollarse, crecer, fortalecerse. A eso nos invita hoy Jesús, a convertirnos en esos sarmientos fuertes, leñosos, de los cuales brotarán luego los nuevos sarmientos. Así que somos corresponsables también en la formación de estos nuevos sarmientos. El fruto de la vid es el racimo de uvas. Las flores son sus órganos reproductores y se agrupan en racimos. Cada flor que se polinice con éxito se convertirá en una baya y será parte de un racimo de uvas para ser vendimiada al final de la temporada. Me parece muy claro que justo a lo que estamos reservados en la vendimia al final de la temporada es la bendición que esperamos todos los al final de los tiempos, que ese fruto de gran calidad, que son los actos de amor en los que se ha trabajado arduamente, se han fructificado y multiplicado, los disfrutemos en ese gran banquete que el dueño de la vid nos tiene preparado. Y ahí a alcanzar la trascendencia espiritual. La savia, líquido que circula por los vasos de la vid, del cual toman las células las sustancias que necesitan para su nutrición. Me parece que así como la savia es que la vid alimento, la palabra de Dios es para nosotros esa nutrición indispensable. Como decía la Escritura, ustedes ya están limpios gracias a la palabra que les he anunciado. Es decir, ya tienen la nutrición necesaria para crecer y dar fruto. Permanecer. Con toda esta reflexión, ¿qué relevancia tiene este verbo que se repite tanto en la lectura del Evangelio de hoy? Vamos a ver qué otras cosas tiene que decirnos esta palabra. Etimológicamente viene del prefijo per, que refiere al concepto por completo. Mano, que significa mansión, y sere, que son procesos o acciones que implican cierto tiempo. También podemos ver este concepto bajo 3 parámetros diferentes, pero igualmente profundos. Respecto al lugar, su significado es quedarse como huésped, mantener una comunión ininterrumpida, alojar, residir. Respecto al tiempo, su sentido es resistir, soportar, estar aguardando a o estar en reserva para. Respecto al modo o condición, indica que uno permanece tal y como uno es. Permanezcan en mí y yo en ustedes tiene entonces un sentido muy importante, ya que nos está invitando a permanecer como los sarmientos permanecen unidos a la vid. Sería ilógico e incomprensible que fuera de otra manera. Sin embargo, nosotros tenemos el libre albedrío, por lo que es necesaria nuestra decisión de permanecer.
¿Qué me mueve con todo esto a decirle a Jesús resucitado hoy? Al final del Evangelio, Jesús les hace la siguiente promesa a sus discípulos. Mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Confiando y creyendo en esta maravillosa promesa que Jesús hace, los invito a finalizar con esta oración. Jesús resucitado, vid verdadera, tenemos la certeza de que siempre permaneces en cada uno de estos sarmientos tuyos. Ayúdanos a nosotros a permanecer fieles a tu palabra, que es como la dulce savia que nos robustece, pues solo así estaremos completos. Que aprovechemos esos periodos de hibernación vegetativa, procurando ratos de oración y ese tiempo dedicado a la amistad contigo, para que nuestro cuerpo se vuelva leñoso y seamos esa madera de un año que está lista en primavera para dar nuevos brotes. Que los zarcillos, los nudos, los brotes, como la oración, los sacramentos, la familia, las amistades, comunidades educativas y religiosas, sean para nosotros como esos elementos que unen y dan estructura, para hacer de la vid un árbol con sarmientos fuertes, que soporte los inviernos y permanezca erguida siempre. Que seamos dóciles a las tiernas caricias del Padre, que nos limpia y nos da toda clase de cuidados: sol, riego, protección, soporte, para dar abundantes frutos de caridad. Que Cristo resucitado nos bendiga y nos guarde, nos fortalezca en la fe, nos llene de su amor y nos conceda su paz. Amén. Muchas gracias.